Luego de muchas filtraciones, Apple finalmente ha lanzado iOS 17 y ya nosotros lo tenemos en nuestro iPhone, y en este video te estaré enseñando todas las nuevas funciones que se anunciaron para esta nueva actualización. Así que comencemos. Uno de los cambios más grandes que Apple añadió a iOS 17 fue la interfaz de los contactos y también la interfaz cuando recibes una llamada, y es que ahora cuando entonces estés en la página de los contactos, aquí tenemos cómo se ve, tenemos la foto arriba que estaremos editándola ahora, tendremos entonces una foto que ocupa mucho más espacio, y entonces cuando vayamos aquí a la parte de editar vas a poder cambiar la interfaz de cómo se ve cuando entonces esta persona te hace una llamada. Esta interfaz se parece un poco a la parte de personalizar las pantallas de bloqueo, y digamos por ejemplo que queremos personalizar esta pantalla de llamada, le damos aquí a cartel y entonces nos lleva a esta interfaz que estaremos viendo cuando recibamos una llamada, y podemos utilizar, por ejemplo, podemos utilizar emojis, vamos a utilizar por ejemplo para Tim Cook, vamos a utilizar el monito, etcétera. Pues entonces podemos escoger los diferentes calcomanías de emojis aquí, vamos a darle aquí a siguiente y tenemos entonces la personalización de por ejemplo la tipografía, podemos agrandar el tamaño de la letra, cambiar o utilizar otro tipo de letras, cambiar el color, podemos escoger aquí como si fuese la pantalla de bloqueo, y entonces también la parte de color, podemos escoger aquí diferentes colores para personalizar esta pantalla de bloqueo de esta persona. Y una vez entonces tenemos esta pantalla lista, le damos aquí a guardar, le damos a continuar y entonces podemos aquí a evitar esta parte, vamos aquí a omitir, y entonces cuando tenemos aquí esta pantalla, cuando entonces recibamos una llamada, estaremos viendo esta interfaz que también tiene otro tipo de información como un botón de una i para entonces ver ahí la información de ese contacto. Y obviamente cuando entonces regresamos a la pantalla de este contacto, vemos entonces la foto o el memoji que colocamos aquí, aunque también va a funcionar con fotos para que entonces puedas escoger diferentes fotos y puedas personalizar, así como lo puedes hacer con la pantalla de bloqueo de tu teléfono. Una función relacionada a las llamadas pero que no podemos probar todavía es que entonces ahora cuando recibas una llamada y no la quieras contestar, vas a poder ver un buzón de llamada en vivo en el cual entonces se transcribirá el texto de la persona que está hablando en el teléfono para que puedas ver exactamente lo que está diciendo en ese buzón de voz, para que entonces puedas tomar quizás acción de lo que está pasando en esa llamada si estás en una reunión o en un lugar donde no puedes contestar. Apple también aprovechó para rediseñar bastante la aplicación de mensajería, y como puedes ver tiene un diseño un poco más limpio. Vemos que ahora no tenemos ninguna de las aplicaciones ni ninguna barra aquí, sino que todo entonces lo estaremos accediendo con este botón de más. Apretamos aquí y aquí tenemos acceso a las diferentes opciones que tenías antes, como la cámara, las calcomanías, fotos, enviar dinero, enviar notas de voz, compartir la ubicación y otras funciones más. Pero obviamente lo más importante para muchas personas es esta parte de las calcomanías, y es que ahora vas a poder crear tus propias calcomanías de las fotos que tengas, y entonces vas a poder incluso utilizar las fotos en vivo para que estas calcomanías o stickers también se puedan animar. Vamos aquí a ir a la parte de crear una nueva calcomanía, podemos ir aquí a la parte de fotos en vivo y aquí escoger diferentes fotos para que podamos escoger, ¿verdad?, lo que queremos. Obviamente todavía está en el proceso de personalizar y encontrar las fotos que queremos escoger, pero puedes entonces utilizar esto para entonces crear diferentes calcomanías basándote en por ejemplo las cosas que estás haciendo. Aquí vemos que creó este efecto, se tarda quizás unos segundos, pero aquí puedes ver uno que ya creó, aquí yo comiendo, y entonces recorta el fondo y lo anima para que entonces puedas enviar esta calcomanía o pegarla en algún mensaje. Cabe la pena recalcar que estas calcomanías se estarán sincronizando directamente con iCloud, así que cuando crees una en tu iPhone también estará disponible en tus otros equipos para que puedas utilizarlos en cualquier equipo. Y también entonces Apple estará abriendo esta interfaz para que entonces estas calcomanías se puedan utilizar también en otras aplicaciones como WhatsApp o Telegram, pero para eso tendremos que esperar a la actualización final. Un cambio que para mí es sumamente importante es que anteriormente para responder a un mensaje directamente tienes que entonces dejar el dedo apretado o tocar 2 veces en el mensaje, pero ahora te puedes deslizar hacia un lado como lo puedes hacer en WhatsApp y en otras redes sociales para entonces
contestar directamente a un mensaje para que el proceso de contestar sea uno más rápido y te puedas comunicar con mayor efectividad. Otro cambio que Apple añadió en esta parte de los mensajes de texto es que ahora vas a poder compartir tu ubicación con mayor facilidad, ya que entonces cuando compartas tu ubicación, además de poder escoger lo que podías hacer antes como la hora o el tiempo, etcétera, vas a entonces poder ver esa ubicación directamente en el mensaje, algo que anteriormente era un poquito complicado de poder ver, ya que tenías que ir a la interfaz del mensaje, de la persona, etcétera, sino que ahora la ubicación estará directamente en el mensaje. Parece que todavía esta interfaz no está muy pulida porque no se está enviando, pero efectivamente estará directamente en el mensaje para que la puedas ver con mayor claridad. Incluso también Apple ha añadido una función que se llama revisar, o para asegurarte que tus seres queridos o tu pareja, etcétera, sabe que llegaste a tu lugar donde dijiste que ibas a llegar. Cuando entonces aprietes esta función, vas a entonces poder crear un sistema para que el teléfono monitoree por dónde te estás moviendo, para que la persona que te está, ¿verdad?, que tu pareja o alguien que tú quieras compartir esa información, se entere específicamente cuando entonces llegaste a ese lugar, para que entonces tenga un poco de mayor de paz mental de que entonces llegaste a tu casa o a la fiesta, donde sea que ibas a ir, a ese lugar sin ningún problema, y que entonces esas personas sepan de que todo está bien. Otro cambio que tampoco podemos probar es que si entonces estás en un mensaje grupal, ahora habrá una función para poder regresar a ese último mensaje que leíste, para que entonces puedas estar al tanto de lo que pasó en ese mensaje grupal y puedas entonces leer todos esos mensajes que recibiste y no pudiste leer. Y por último, en esta parte de los mensajes de textos, Apple también tendrá la función de transcribir esas notas de voz, algo excelente para cuando por ejemplo te envíen un mensaje de audio y no puedes escuchar ese mensaje, pues ahora Apple estará utilizando un sistema para monitorear ese audio y entonces darte el texto, pero parece que todavía no está funcionando muy bien, pero es algo que estará llegando con iOS 17. Con iOS 17 la compañía se enfocó mucho en la parte de comunicación y entonces también le dio cambios a la aplicación de FaceTime, ya que ahora cuando hagas una videollamada y la persona no te conteste, vas a poder dejar un mensaje de video para que entonces esa persona pueda ver lo que estabas quizás compartiendo o lo que querías mostrarle y entonces pueda recibir ese mensaje. Otro cambio para FaceTime es que ahora vas a poder utilizar diferentes gestos con tus manos para entonces activar diferentes efectos en esa videollamada, como fuegos artificiales, globos, confetis, por ejemplo que tengas unos corazones, etcétera, y mucho más, utilizando diferentes gestos con las manos, aunque esto solamente estará disponible a partir del iPhone 12 en adelante. El año pasado con iOS 16 vimos cómo entonces podías utilizar la cámara de tu iPhone como una cámara para tu Mac, pero ahora vas a poder utilizar la cámara de tu iPhone como una cámara para entonces hacer llamadas de FaceTime directamente en un Apple TV. De esta manera vas a poder ver a tu otra persona mucho más grande y entonces en tu iPhone va a utilizar diferentes mecanismos de la cámara para acercarse y moverse, para entonces mantenerte en el medio de la videollamada y que puedas hacer esa llamada directamente desde tu sofá utilizando tu televisor. Así como muchas personas querían, Apple finalmente trajo widgets interactivos, y aunque obviamente todavía no hay mucho que puedas utilizar, por ejemplo este de recordatorios, pues ahora con estos widgets en tu pantalla de inicio vas a poder marcar las cosas que ya hiciste. Como tengo aquí una lista de compras, pues en vez de tener que entrar a la aplicación, puedo marcar aquí sin ningún problema ese recordatorio sin tener que entrar a la aplicación, para que el proceso de utilizar la aplicación sea uno mucho más rápido y eficiente. Por ejemplo, entre los widgets que Apple nos mostró tenemos uno enfocado en la casa inteligente y también uno enfocado en Apple Music, para que puedas iniciar la reproducción de la música directamente desde tu pantalla de inicio, algo que anteriormente no podías hacer y que muchas personas querían hacer desde que llegaron estos widgets. Un cambio que muchas personas apreciarán es que ahora no vas a tener que decir hey y el nombre de asistente virtual de tu iPhone, sino que simplemente puedes decir el nombre y ya. Veamos un ejemplo. Siri, ¿cuál es la temperatura de hoy? Un cambio que se había filtrado se hizo realidad, así que ahora puedes utilizar tu iPhone como una pantalla inteligente en tu hogar. Así aquí tenemos por ejemplo la hora y te puedes mover entre las diferentes pantallas, como por ejemplo fotos. Aquí tenemos el calendario y el reloj para que puedas ver más información, y tienes acceso a diferentes widgets, aunque obviamente esto lo puedes personalizar.
puedes dejar aquí el dedo apretado para que puedas escoger entre diferentes paneles o entre diferentes relojes. Aquí tenemos un análogo, por ejemplo uno mundial para que puedas ver las diferentes zonas del tiempo, uno enfocado en solar, uno en diferentes colores y mucho más. Y puedes entonces personalizar todo esto. Aquí tenemos aquí la parte del reloj y calendario y podemos entonces escoger exactamente qué widget queremos mostrar aquí. Vamos aquí a cambiar el de calendario. Vemos también en la parte de la carga. Vamos aquí otra vez a la parte de calendario para poder personalizar esto. Vamos aquí a dejar el dedo apretado. Y entonces aquí puedes escoger entre los diferentes widgets, por ejemplo recordatorios y mucho más, para que tengas más opciones a la hora de utilizar el teléfono. Y entonces en un iPhone 14 Pro Max como este, se supone que te muestre aún los widgets cuando está la pantalla apagada, pero por el momento quizás no está funcionando, pero se supone que esto estará funcionando cuando llegue iOS 17. La función de AirDrop recibió varios cambios, y es que ahora vas a poder enviar cosas directamente de un iPhone a otro simplemente acercándolos, algo que seguramente va a acelerar y facilitar el proceso de enviar archivos o fotos o lo que sea utilizando AirDrop, ya que no tendrás que buscar entre la lista de todos los teléfonos que hay, sino que simplemente acerca los teléfonos y ya, para poder compartir esa información. Algo que también te permitirá esta función de tocar los teléfonos es que entonces vas a poder compartir la información de contacto tuya, para que puedas compartir tu correo electrónico, tu número de teléfono y hasta tu foto de contacto, y compartir esa información entre dos personas para que la otra persona no tenga que estar escribiendo el número, sino que tocan los teléfonos y automáticamente se pasa esa información. Y por último, el otro cambio que recibió AirDrop es que ahora cuando envíes un archivo o unas fotos o lo que sea a través de AirDrop, no te vas a tener que quedar cerca de esa persona, ya que el final o el restante de la información se podrá enviar directamente a través del internet a esa persona, para que te puedas ir y como quiera se complete la transferencia. Cabe la pena recalcar que Apple menciona que esta función no estará llegando cuando llegue iOS 17, así que tendremos que esperar un poco más luego del lanzamiento de esta actualización. Apple con iOS 17 también añadirá una nueva aplicación llamada Diario, para que entonces puedas motivarte a escribir de lo que ha pasado en tu vida. Apple entonces menciona que esta aplicación está enfocada en mejorar la salud mental, para que entonces puedas reflexionar sobre tu vida, y lo más interesante de todo esto es que de forma segura y privada Apple va a poder utilizar lo que has hecho con tu teléfono, por ejemplo la música que escuchaste, los podcasts que has escuchado, las fotos que has tomado, los lugares donde has ido y mucho más información, para entonces darte ideas y sugerencias de cosas que puedas escribir, para que entonces sea un poco más fácil y llevadero esta función de entonces poder escribir en tu diario. Apple también aseguró que el autocorrector ahora es mucho más poderoso e inteligente en iOS 17, y que entonces si escribiste un error y quieres entonces regresar a ese error o esa palabra que escribiste que no es un error, quizás como una palabra mala que Apple constantemente te está cambiando, pues entonces puedes ver que la palabra está subrayada con una letra azul, y entonces puedo tocar esta palabra y regresar a la palabra que automáticamente yo escribí, quizás con algún error o quizás una palabra mala que no está en el diccionario, o entonces también ver las otras opciones que son parte del autocorrector. Se supone que este autocorrector también te dará sugerencias para próximas palabras, y simplemente tocas la letra de espacio para que se escriba, e incluso también completar oraciones, pero en las pocas horas utilizando iOS 17 todavía no he tenido esa experiencia, pero se supone que iOS 17 estará trayendo esa función. La aplicación de Apple Music también recibió varios cambios estéticos y de funciones, ya que ahora el arte de un álbum, por ejemplo, estará así en esta interfaz que se mezcla con la interfaz de la parte inferior del teléfono, como vimos anteriormente con la parte de las llamadas, para que entonces el álbum ocupe mucho más espacio. Algo que también vale la pena mencionar es que esto aplicará a las carátulas de un álbum que tengan un diseño animado, así que no todas serán partes de este rediseño, pero es algo bien interesante para que se vea mucho más lindo la interfaz de Apple Music. Sin embargo, en la parte de funciones, ahora cuando conectes tu teléfono al carro utilizando la función de CarPlay, ahora otras personas se van a poder conectar a esa sesión de música, para que otra persona pueda añadir diferentes canciones o adelantar la canción o ir hacia atrás,
para que entonces haya un poco de mayor participación en esta sesión de música en un carro. Incluso también Apple trabaja en una función para poder crear listas de reproducción que se puedan compartir entre amigos, para que entonces entre múltiples personas se pueda crear una lista de reproducción perfecta para cuando entonces te piensas ir de viaje con un grupo de amigos, pues entonces ya esa lista está creada. Los AirPods, aunque no son parte de iOS 17, lo usarás con tu iPhone, y estos también recibieron varias mejoras, específicamente los AirPods Pro 2. Ahora estos audífonos tendrán una función de sonido adaptivo, que entonces esto lo que significa es que utiliza la función de cancelación de ruido y la función de sonido ambiental, para que entonces puedas escuchar sonidos importantes como por ejemplo carros o alarmas, para que entonces no te atropellen o no tengas algún accidente. Pero por ejemplo, si hay un sonido sumamente alto, pues entonces el sistema de cancelación de ruido puede aumentar para proteger tu audición. Y otro cambio que Apple estará añadiendo será que vas a poder dejar el dedo apretado por un ratito en los AirPods Pro, para que entonces puedas silenciar tu voz en una llamada, algo que anteriormente no podías hacer. El otro cambio que Apple finalmente añadió a los AirPods es que entonces ellos aseguran que el proceso de transferencia entre tus diferentes equipos va a ser uno más estable y mucho más confiable, algo que ha sido una queja bastante grande entre las personas que utilizan los AirPods, que usualmente a veces este proceso de transferencia no es el mejor. Algo que muchas personas estaban pidiendo que llegara a los mapas de Apple estará llegando con iOS 17, y es que ahora vas a poder guardar mapas sin conexión, para que entonces puedas utilizar los mapas de Apple en algún lugar donde no tengas conexión, especialmente por ejemplo si vas a un parque nacional o a un lugar donde usualmente no hay señal, pues entonces vas a ir aquí a la interfaz del teléfono de la aplicación de mapas, y entonces utilizar esta función de un cuadrito específico para que puedas delimitar el área, y entonces descargar ese mapa para que pueda funcionar cuando no tengas conexión. Lo otro que Apple añadió a la aplicación de mapas es que ahora se va a poder conectar a diferentes redes de cargadores eléctricos para carros, para que entonces puedas saber la disponibilidad de un cargador, para que entonces puedas saber si tienes espacio para cargar tu carro o no una vez llegues a ese lugar. El sistema de búsquedas yo creo que cada vez recibe actualizaciones, y iOS 17 no fue la excepción, ya que entonces cuando vas aquí a la parte de búsquedas y entonces haces una búsqueda de por ejemplo alguna aplicación específica, el sistema será bastante inteligente para mostrarte otras sugerencias, como por ejemplo ir directamente a las fotos recientes, o entonces por ejemplo quizás otra parte de la aplicación, dependiendo entonces de qué cosas usualmente vas en la aplicación, pues entonces el sistema va a ser bastante inteligente para darte estas sugerencias. Cada año Apple añade obviamente nuevos memojis, y esta vez no fue la excepción, y aquí tenemos los tres nuevos, uno como un angelito que no hace nada malo, uno como escondiéndose detrás de las manos, y entonces uno como haciendo una mirada media sexy diría yo. Así que entonces estos son los tres nuevos memojis que son parte de iOS 17. Con iOS 17 Apple le dio mucho énfasis a la parte de los PDFs, y entonces ahora tenemos este botoncito en la parte inferior derecha, y cuando toquemos esto aquí el teléfono automáticamente detectará los diferentes espacios, para que entonces puedas llenar con mucha más facilidad estos documentos PDFs, y entonces no tengas que estar creando diferentes espacios para colocar el texto. Aunque esta función por el momento no podemos compartirlas, cabe la pena recalcar que ahora con iOS 17 vas a poder compartir un AirTag, para que entonces múltiples personas quizás en una familia puedan ver la ubicación de un AirTag, algo sumamente útil por ejemplo para alguna maleta, para que entonces no haya solamente una persona que puede saber dónde está. En la parte de las fotos Apple añadió varias nuevas funciones, como finalmente poder detectar a las mascotas, aunque por el momento todavía Apple está analizando todas mis fotos y no ha terminado, pero se supone que ahora vas a poder identificar ciertas mascotas y ponerle un nombre para que sean parte de tu familia. Pero la otra función que ya sí tenemos acceso es que entonces cuando te acerques vas a poder ver una sugerencia de un botón para que puedas recortar la foto rápidamente. Así que cuando me acerco aquí le doy a recortar, y él automáticamente el teléfono detectará que quiero guardar la foto de esta manera, para que entonces te ahorres por lo menos un paso a la hora de editar una foto. El año pasado Apple le dio mucho énfasis a la parte de la personalización de la pantalla de bloqueo, y aunque este año no tenemos tantos cambios, sí la compañía añadió diferentes opciones para personalizar, y una de ellas para mí la más importante sería la parte de los planetas. A mí me encantan los planetas aquí, así que tenemos
tenemos diferentes opciones. Aquí tenemos Saturno, Urano, Neptuno, tenemos el sistema solar que hayamos visto anteriormente, tenemos a Júpiter, Marte, obviamente a la Luna, la Tierra, etcétera. Tienes varias opciones de los planetas. Tenemos esta parte de caleidoscopio, que son como diferentes patrones que puedes utilizar, se ven bastante bonitos también. Y entonces también tenemos la llegada de, por ejemplo, el fondo de pantalla característico de iOS 17, que me gusta bastante cómo se ve. Así que tienes varias opciones de personalización, además de las que vimos el año pasado. Un último detalle de esta parte de personalización es que ahora el proceso de personalizar la tipografía es un poco diferente, ya que puedes escoger el grosor de la tipografía. Así que tenemos las mismas tipografías, pero entonces ahora tienes más control de si la quieres más delgada o más ancha, para que tengas un poquito de mayor personalización en tu pantalla de bloqueo. Un cambio que me gustó bastante del teclado es que ahora vas a poder añadir información de un contacto o de una contraseña donde quieras. Así que cuando toques el espacio de un texto, puedes tocar el botón de insertar y puedes ver que entonces puedo ir directamente a mis contactos o directamente a las contraseñas. Así que si por ejemplo estás en una página y no detecta que guardaste la contraseña, puedes entonces ir aquí directamente a la parte de insertar y entonces colocar esa contraseña. O si por ejemplo estás hablando con una persona y quieres compartir un contacto, pues ahora el proceso es un poco más rápido. Y la última función que quiero compartir con ustedes de iOS 17 es que ahora en el centro de control vas a poder añadir un botón para sonar rápidamente tu Apple Watch. Así que si se te perdió el reloj inteligente, directamente aquí desde el centro de control ahora podrás apretarlo para que tu reloj suene si es que se te perdió. Y con ese último detalle te hemos dado un vistazo bastante largo y bastante detallado de todas las funciones que llegaron a iOS 17. Recordemos que esta es la primera beta, así que seguramente durante los próximos semanas y meses esta versión de iOS estará cambiando, así que es posible que veamos otras nuevas funciones, otros cambios, pero nosotros aquí seguiremos reportando para que estés al tanto de todo lo que llegará con esta actualización. Cabe la pena recalcar que iOS 17 estará disponible a partir del iPhone XR en adelante, así que desafortunadamente el iPhone 8 y el iPhone 10 se quedaron sin iOS 17. Es un poco triste, pero esa es la realidad del asunto. Luego de esa aclaración hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué te parecieron estas actualizaciones, cuál de todas estas funciones fue tu favorita, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete si no te has suscrito para que nos apoyes en este canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Ya mismo también tendremos un video de iPadOS 17, Apple Watch, el WatchOS 10, para que estés al tanto de todo lo que llegará también al reloj. Así que mantente suscrito a este canal. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.